Capítulo 4, versos 16 al 22. Vamos a estar leyendo ahí la palabra de Dios para continuar y concluir con este mes enfocado en el evangelismo. Es la parte que nos tocaba con relación al mes de marzo. Lucas capítulo 4, versos 16 al 22. Yo voy a leer primero, comienzo con el 16 y todos terminamos en el 22. Ustedes leen después. Se lee la palabra de Dios en Lucas capítulo 4. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzaron a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 22, todo. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. Amantísimo Dios, Padre, tú que moras en las alturas, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que tú has hecho y haces por cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí. No hay nada más que decir que gracias, porque tú, Señor, eres un Dios de gracia y eres un Dios grandioso. Gloria y honra te damos en nombre poderoso. Amén. Amén. Amados hermanos, cuando la semana pasada hablamos, para concluir el mes de evangelismo, en el Evangelio de Marcos capítulo 10, estábamos hablando allá por Marcos respecto a lo que el Señor Jesucristo estaba predicando. Y ahora llegamos a Lucas. En Lucas capítulo 4 nosotros vemos un texto muy conocido, que hemos leído y que he leído varias veces. Y vemos el texto con la parte central de la predicación de hoy: libertad a los oprimidos. Fue el nombre realmente que le puse a esta predicación. Y tenemos que entender que predicar la palabra de Dios no es algo sencillo. Incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba predicando la palabra de Dios, presentó persecución, presentó oposición, encontró muchas personas que se oponían a su mensaje y a lo que él decía y a lo que él enseñaba. Alguien con una reputación increíble en los lugares vecinos de donde se encontraba. Alguien que era exponente de una palabra limpia porque era él, el Hijo de Dios realmente. Y nosotros vemos alguien que ha dado un mensaje completamente sencillo, un mensaje de salvación, un mensaje que debe ser aceptado como bueno y válido por ser el Hijo de Dios. Entonces Lucas va a exponernos este evangelio aquí, cuando se trata de un texto tomado del Antiguo Testamento de Isaías, de una manera clara, y vamos a desarrollar este tema enfocado en el verso 18 del capítulo 4 de Lucas. Lucas era un simple gentil oriundo de Antioquía de Siria, como ya lo mencioné antes, y colaborador íntimo del ministerio de Pablo. Como gentil, colaborador de Pablo, médico de profesión y un señor estudioso de la palabra de Dios, Lucas no tuvo esposa, como mencioné, y no tuvo hijo. Un hombre sin esposa, sin hijo,
Y Lucas está escribiendo alrededor del año 58, 61, por allá. Y entendemos que cuando Lucas está escribiendo este evangelio, Jesús se encuentra en Nazaret. Exactamente está en Nazaret, viniendo, regresando de Capernaum. Esa es la situación que se está dando. Y sucede que como es día de reposo y es natural, pues el Señor Jesucristo está acostumbrado a ir a la sinagoga y Él va ahora a acudir a la sinagoga. El Señor está familiarizado con esta costumbre de la sinagoga porque es el día de reposo. Él se encontraba en el lugar y sobre todo porque era una cultura que todos los días de reposo pues fueran a la sinagoga. Era algo encontrándose en el lugar correcto y a la hora correcta. Era algo normal para el Señor asistir a la sinagoga el día de reposo. Y Él viene de ganar cierta reputación de los lugares donde ha estado, como le dije, en Capernaum y en las otras ciudades. Y el sábado es el día realmente indicado para el descanso y para la recolección, para las devoluciones, para las ofrendas y para usted consagrarse con el Señor. Entendemos cuando nosotros leemos aquí en Lucas capítulo 4 que el sábado, aparte de ser indicado, había cierto programa que había que seguir en la sinagoga. El sábado tenía 7 lectores en la sinagoga. Primero, leía un sacerdote. Segundo, leía un levita. Y luego leían 5 israelitas de lo de la sinagoga. ¿Y qué pasa con Jesús? Jesús es invitado y va a leer. Cuando nosotros vamos al verso 16, nosotros encontramos allí que dice vino Jesús o vino a Nazaret. Está viniendo de Capernaum. El tema central de este texto, del 16 al 22, es que el Señor Jesucristo trae libertad a todos los que creen que Él es el Hijo de Dios. Recuérdese que estamos en la sinagoga, en una audiencia judía, y hay un tema con el Mesías, Jesucristo y la resurrección. Entonces, cuando llegamos al 16, dice el texto, donde se había criado, en el día del reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Conforme a la costumbre, a nosotros nos da una connotación de que el Señor Jesucristo era algo normal hacer eso. Conforme a la costumbre significa que Él asistía a la sinagoga regularmente, cada sábado posiblemente. Y fue el lugar asignado, como entendemos, para la adoración a Dios, y conforme a su costumbre, Él asistía allí. Ahora, en este punto, Él va a leer. Él es invitado a leer. Y cuando dice el texto, se levantó a leer, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Él se levantó a leer. ¿Qué se levantó a leer? Un rollo que no estaba dividido ni por versículo, ni por capítulo, ni tenía coma, ni tenía nada. Era un rollo, y como dice Isaías en otra lectura antes, en el 29 me parece, Isaías dice que Jesucristo fue el primero en abrir el rollo. Es decir, que esta escritura no estaba como nosotros la tenemos hoy en día, no estaba subdividida bajo ningún parámetro. Entonces, Él se levantó con la idea original de ese pasaje. O sea, era lo que se iba a leer ese día y Él fue a leer eso. Suponemos que quizás Él no sabía cuál era el texto, pero fue algo divino. ¿Por qué? Porque este pasaje concuerda exactamente con lo que Él viene enseñando y con lo que Él va a enseñar más adelante. Fue algo completamente premeditado por Dios. Entonces, como este pasaje, Él cuando se para a leer, tiene una idea clara del pasaje, tiene el pasaje completo, pero Él solamente hace lo siguiente: lee el texto 1 y la mitad del verso 2. Dice el verso 17, y leyó el verso 1, el verso 17 dice,
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Donde estaba escrito. Cuando nosotros vamos a Isaías, capítulo 61, verso 1, dice el texto: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los opresos apertura de la cárcel. Y el verso 2 dice: a proclamar el año de las buenas voluntades de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro consolador a todos los enlutados. Esa parte no se leyó. El día de la venganza del Señor, esa parte no se leyó. ¿Por qué? Porque entendemos que leyendo el verso 1, el Señor Jesucristo está enseñando que esta profecía se está cumpliendo de una manera parcial, una parte. El verso 2, en el día del Señor, eso es cuando el Señor venga por segunda vez, no se ha cumplido. Entonces nosotros entendemos que hoy se cumple esta escritura delante de ustedes, dice el Señor, de una manera parcial, porque el día de la venganza no ha llegado. Nosotros entendemos que el Señor es quien trae libertad. Volvamos a Lucas 17. Y dice: habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor, el Espíritu que Dios da sin medida a su Hijo. ¿Cómo así sin medida? Sí, un espíritu dado a su Hijo sin medida. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 3, verso 34, dice, pues puede ser que esa sea otra versión, puede ser que sea la NTV, la Nueva Traducción Viviente, un lenguaje más llano, más sencillo. Pues Él es enviado por Dios y habla la palabra de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. O sea, no tiene limitaciones el Espíritu depositado en el Señor, por cuando me ha ungido. Ungir es algo normal, pero cuando usted unge a alguien es cuando usted lo separa. ¿Alguien se acuerda cuando fue el profeta Eliseo a buscar a David? ¿Qué dice la palabra que hizo? Lo ungió. Cuando Saúl iba a ser rey, ¿qué pasó? Lo ungieron. Ok, por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha separado, me ha apartado, me ha calificado, por cuanto me ha consagrado para esta obra, para la obra del Señor. Juan 10:36 dice: porque ustedes me acusan de blasfemar cuando digo, soy el Hijo de Dios. Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. El Padre me separó, me unió, me envió, me apartó, me ha separado y me envió al mundo a predicar las buenas nuevas a los pobres, a los oprimidos, a los que están en pecado. Vámonos al inicio. Siempre traigo a colación el inicio porque es la parte central para que nosotros entendamos dónde estamos parados hoy en día. En el inicio, cuando Dios creó a Adán, Adán nombró a todos los animales y le dio, Señor, potestad y señorío de toda la creación después de él. Cuando Adán tuvo esposa, estábamos en la dispensación de la inocencia. El ser humano estaba en una etapa donde no había ningún mal ni había ningún pecado. Pero el Señor puso una voluntad y un deseo en el hombre de que tenía que obedecer, pero tenía una propia conciencia a la cual debía seguir. ¿Qué pasó? Vino el pecado.
y hubo una separación entre Dios y el hombre. Esa comunión genuina para que el hombre fue hecho, fue rota. ¿Y qué va a pasar? Ahora hay que reconciliar el hombre con Dios. Y debe venir un profeta perfecto, un sumo sacerdote perfecto, un cordero perfecto, alguien que sea completamente perfecto para restaurar esa relación. ¿Y qué pasó? Vino Cristo. Sencillo. Por cuanto me han ungido, por cuanto me han separado, por cuanto me han apartado para esta obra. Es lo que Lucas está diciendo en el capítulo 4, tomado del Evangelio del profeta Isaías. ¿Cuál fue la obra a la que él fue llamado, a la que fue separado? Nosotros entendemos claro. Predicar el Evangelio, proclamarlo, proclamar las buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres? Las buenas nuevas a los pobres nos enseñan que los pobres son los inconscientes de su indigencia, los sencillos, los que son pobres de espíritu, los humildes. ¿Cuáles son los pobres de espíritu? Mateo 5:3. Mateo 5:3 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se da cuenta de su necesidad. Oigan eso. Los bendice y se da cuenta de su necesidad. Y cuando se da cuenta de esa necesidad, dice, la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? A los pobres de espíritu, a los sencillos, a los humildes y a los que entienden que son indigentes y que son indignos, porque son pecadores. A ellos les pertenece el reino de los cielos. Hay tres condiciones que nosotros vamos a encontrar en este texto de Lucas capítulo 4. Esas tres condiciones son que el Señor sin duda vino a sanar a los enfermos, lo hizo en todos los evangelios de una manera genuina, vino a libertar a los que estaban cautivos y vino a dar libertad a los que estaban oprimidos, a los que están en pecado, a los que entienden que por su propia fuerza no pueden hacer nada. A esas personas el evangelio es una proclamación de libertad, y este servicio se puede aprovechar y lo pueden aprovechar genuinamente quienes se sometan y obedezcan a ese llamado. ¿Cómo? Quebrantado el corazón. Dice el 18: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a ofrecer descanso a los que están cargados y cansados bajo el pecado, bajo la corrupción, bajo este mundo gobernado por Satanás. Esos que están quebrantados de corazón. Y el texto 18 sigue hacia adelante diciendo: libertad a los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Alguien se acuerda de alguien bíblicamente que haya estado cautivo? José. José era uno de 12 hermanos antes de que llegara Benjamín, fue el 13, y fue vendido como esclavo. Fue un esclavo en la tierra de Egipto y vivió una vida como esclavo. Fue preso, y después que fue preso, el Señor estuvo con él y había gracia en la mano de todo lo que José tocaba, dice la palabra de Dios. Y después Dios lo usó para atraer a su familia a Egipto. Eso llevó a que entrando 70 personas a Egipto en un año, muchos años después, 400 años después, hubiera una numeración tan grande de población y que Dios decidió libertarlo. ¿Por qué? Porque la opresión de Egipto sobre el pueblo de Dios era muy fuerte. Esa libertad es la que el Señor nos ofrece. ¿Alguien se acuerda del cautiverio de los 70 años de Babilonia, de Daniel? Un pueblo opresor de una manera terrible al pueblo de Dios. Y durante 70 años Dios le enseñó a ellos
que iban a estar ahí bajo un propósito, y después, ¿qué pasó? Lo liberó. Esa libertad es de la que estamos hablando. Dios vino a dar luz a los que estaban en tinieblas y a los ciegos que creen que ven, que realmente están ciegos, y Dios les muestra que no pueden ver. ¿Cómo? Sí. Juan 9:39 dice: entonces Jesús les dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio. Y yo le digo para hacer juicio, para que nosotros como hombres entendamos que nuestra justicia ante los ojos de Dios no sirve. Dice Jeremías que nuestra justicia ante los ojos de Dios son como trapo de inmundicia. Yo vine en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad somos ciegos. Esa es la NTV. Pero no sé si ustedes entienden. Hermano, no quieras ser sabio en tu propia opinión. Porque cuando tú crees que estás haciendo lo correcto, Dios te dice que ese no es el camino. Que no es por ahí. Y te demuestra que tú estás equivocado. Para que los que creen que ven, en realidad se den cuenta que son ciegos. El verso 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, a predicar, él dice. Esta palabra tiene como sinónimo sermonear, amonestar, platicar, anunciar, evangelizar, difundir. ¿Difundir qué? La palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Hablar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Yo vine a predicar, dice el Señor, el año agradable del Señor. ¿Alguien sabe eso de que del año agradable del Señor? Se lo voy a leer. Levítico capítulo 25, del 8 al 12. Es el año del jubileo. El año agradable del Señor al que Lucas se está refiriendo en este texto 19, es el año agradable del Señor, es el año del jubileo. El año del jubileo dice así, en el verso 8: además contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7, que suman 49 en total. 49 años en total. Y nosotros matemáticamente como dominicanos al fin decimos 7 por 7, 49. Ok, suman 49 en total. Verso 9. Entonces el día del perdón del año 50, haz una fuente y prolongando todo el cuerno del carnero por todo el país. El verso 10. Aparta este año como un año santo. El año del Señor, el que estábamos hablando en Lucas. Como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan, dice la palabra de Dios. El verso 11 confirma esto y dice: este año 50 será el jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tu campo, ni almacenar ninguno de los cultivos que crecen por sí solos, ni recoger las uvas de tu vide no podada, dice. Y concluyen entonces diciendo: será un año de jubileo para ti. De nuevo se lo repite: y deberá mantenerlo santo, dice el verso 2. El año agradable del Señor, cumpliéndose los 50 años, donde estamos hablando del jubileo. Eso es lo que nos dice Levítico. Este tiempo tiene una connotación especial para cada uno de nosotros, porque vienes a decirnos a nosotros que Dios, a quien hemos ofendido, nos va a dar una oportunidad para reconciliar. ¿Cómo? Cuando nosotros comenzamos el capítulo 4 de Lucas, nosotros vemos que Lucas, tratándose el texto de Isaías, dice que Dios viene a libertar, que Dios viene a sanar, que Dios viene a hacer milagros, a proclamar.
Y entendemos que esa promesa parcial ya se ha cumplido porque el Señor está aquí, está haciendo milagros, estaba en la sinagoga, y el Señor cuando se sienta, lo primero que hace es, dice, esta parte de la Escritura se ha cumplido. La segunda parte no, porque todavía no hay una segunda venida. Ahora entendamos que la salvación ha llegado. Está ahí. Está en nuestras manos, está puesta para que nosotros la tomemos. Primera de Corintios capítulo 6 verso 2, no está ahí, está aquí en nuestra Biblia. Dice, Primera de Corintios capítulo 6 verso 2, en la versión NTV dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación, dice el texto. En el momento preciso que oí, y te digo que el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Y Pablo hace un hincapié muy importante tratándose de Corinto en ese hecho, porque ustedes saben los problemas que tenía Corinto. Entonces, él le dice a ellos, aténganse de cualquier cosa, vengan al Señor, porque realmente la salvación está puesta para ustedes. Y siendo ustedes una de las iglesias más prolíferas de esta época, acepten al Señor Jesucristo. Dice el verso 20 de Lucas, donde estábamos en el texto original, y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Vamos a poner algo claro aquí. Cuando aquí le dan el micrófono a alguien o donde quiera que nosotros estamos, el que está sentado se para exponer la palabra. En aquel tiempo era diferente. Se sentaba para exponer lo que tenía que decir. Pero era porque era una exposición de un día, mediodía, 5 o 6 horas, 7 horas, y a veces exponían en la mañana y en la tarde el mismo tema. Dice Mateo capítulo 1 que cuando el Señor subió a la montaña y vio a la multitud, se sentó para enseñar. Es lo mismo que está haciendo el Señor aquí. Cuando el Señor se para, que lee la lectura, le entrega el rollo al ministro, y ahora dice que el Señor se sentó. Ahora el Señor va a hablar. Y cuando se sienta, dice la palabra de Dios, que todos los que estaban en la sinagoga le miraron y estaban sobre él los ojos de todos. Y el Señor dice en la siguiente palabra, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? De varias maneras. Esta escritura se cumple delante de vosotros cuando nosotros vemos el ministerio terrenal de Jesucristo. Esta escritura se cumple delante de nosotros cuando nosotros escuchamos sus predicaciones. Cuando nosotros somos testigos de su milagro. Por lo menos en aquel tiempo, los 12 y los que estaban ahí, y las personas que estaban ahí, Capernaum, Betsaida, Borazín, Nazaret, Galilea. Los pueblos que estaban cerca de él ahí lo vieron nacer, vieron que era un carpintero, vieron que era un muchacho, y después el Hijo de Dios. Y él le dice, esto se ha cumplido. Con sus milagros nos podemos dar cuenta que se está cumpliendo lo que se profetizó en Isaías. Entonces hay algo que pasa en el verso 22 de nuestro texto original. Dice, y todos daban buen testimonio de él, y andaban y hablaban maravillas de gracia, y salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entendemos que el buen testimonio está bien porque él está hablando una palabra clara, precisa, y siendo del Hijo de Dios, está llevando un mensaje para que la gente entienda y se salve. Pero la gente, aparte de lo que hace, resulta como incrédula realmente, porque ellos lo que dicen, no es posible. ¿Cómo el carpintero, el vecino de allí, el hijo de María, puede decir esas cosas? O sea,
Nosotros lo conocemos, nosotros conocemos su origen, conocemos su mamá, conocemos su papá, sabemos de dónde viene, sabemos con quién juega, sabemos lo que hace. ¿Cómo es posible que hable de esta manera? Aquí ciertamente, aparte de lo que ellos están hablando, hay cierto tono de incredulidad cuando ellos dicen, y no es este el hijo de José. Realmente hay cierto tono de incredulidad en el tono de lo que él está exponiendo a la palabra. Mi amado hermano, yo voy a terminar con eso. La palabra de Dios es muy clara. Lo único que va a traer consuelo permanente al creyente se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender eso. Y eso es lo que nos dicen los evangelios, y eso es lo que al final de cuentas nos dice la palabra de Dios. Yo le voy a decir, las buenas nuevas han sido anunciadas por el mismo Hijo de Dios. ¿Alguno de nosotros se ha sentido quebrantado, afligido? ¿Tiene calamidades producidas por el pecado? ¿Está desconsolado? ¿Te sientes prisionero? ¿Está tu corazón roto? Hay situaciones con las que a veces luchas que tú no puedes controlar. Entiéndelo. Hay situaciones que no están en tu control y que están puestas ahí, no es para que tú las controles, es para que tú dejes de obrar y ponga a Dios para que Dios obre. Lo único que puede traer consuelo permanente es Jesucristo. Hay quienes son sensibles al pecado. Hay quienes son pobres espiritualmente y lo entendemos. Hay muchos que no se consideran dignos y no lo somos. Y yo te quiero decir que los que son pobres espiritualmente, los que son sensibles al pecado, los que no son dignos y aquellos que aún están perdidos, por ello murió Cristo. Porque nosotros siendo indignos, siendo pecadores, sin merecer nada, Él vino a liberarnos y a salvarnos. Esa es la aplicación de Cristo. Y 1 Corintios 6:2, los cito del Nuevo Texto, nos dice a nosotros el momento preciso de oír. En el día de la salvación te ayudé, dice Pablo. El día de la salvación ha llegado. La salvación es hoy. Simplemente por eso. Nada que no sea Jesucristo va a satisfacer nuestro corazón. Lo único que puede traernos satisfacción permanente se llama Cristo, nuestro Señor. Si nos encontramos en una etapa en la que antes fue mencionada, si necesitamos que nuestro corazón sea reconciliado, si nosotros necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, si nosotros queremos conocer a Cristo, si nosotros queremos ser parte de eso que el Señor Jesucristo nos prometió, si nosotros queremos disfrutar de la vida eterna prometida en Juan capítulo 10, si nosotros queremos ser parte de sus ovejas, como dice el texto de Juan 10:27, hay que aceptar al Señor Jesucristo. No importa la etapa en la que esté, no importa la situación en la que te encuentres, no importa la batalla que tú estés librando. Si tú necesitas ser reconciliado, si tú necesitas ser regenerado, si tú necesitas consuelo, si tú necesitas liberarte de la opresión, el Señor Jesucristo puede liberar.
Amantísimo Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, te pido por cada hermano que está aquí en esta mañana, por cada persona que tomó ese tiempo para visitarme. Derrama gracia sobre ellos, cuídale y protégele. Y a cada miembro de esta congregación, Señor Jesús, que nos quedemos con este mensaje. Señor, tú controlas todo. No hay nada que esté fuera de tu control. Nuestra vida depende de ti. Ayúdanos a conocerte cada día más y más. Y si hay alguien que necesita ser reconciliado, regenerado, o alguien quiere tener un encuentro contigo, guíalo, Señor, a que pueda aceptarte como Salvador. Porque al final el mundo es una ilusión y lo único que va es Cristo. Dios le bendiga. Amén.